Muy buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a este video tutorial relacionado con nuestro curso de venta consultiva de tecnología en videovigilancia para el mercado de la banca en Colombia. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es John Cruz. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos y en gerencia comercial. Y estoy aquí para ayudarles y llevarles de la mejor manera didáctica en este interesante tema. Básicamente nuestro videotutorial en nuestro curso está enfocado en el objetivo de poder llegar a diseñar soluciones tecnológicas de videovigilancia que cumplan con las regulaciones de ley y satisfagan y generen valor para el mercado de la banca y de los bancos en Colombia, de las entidades financieras. Entonces, pues bueno, espero que lo disfruten. Sin más preámbulos, pues por favor arranquemos. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje de este interesante tema que estamos viendo en este video tutorial? Bueno, básicamente el propósito es que ustedes se capaciten en poder generar soluciones tecnológicas de videovigilancia que cumplan con las regulaciones de ley, la protección de datos personales y que satisfagan y generen valor a los clientes bancarios en Colombia, es decir, a las entidades financieras. Entonces, lo que vamos a ver es un camino para poder llegar a cumplir ese objetivo que está, si ustedes lo analizan, está dividido en tres grandes segmentos o tareas. Cumplir con las regulaciones de ley, cumplir con las políticas de protección de datos personales para los usuarios y que la solución satisfaga las necesidades de seguridad de los bancos y de las entidades financieras en Colombia. ¿Vale? Ese es nuestro propósito de aprendizaje. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema. El tema lo vamos a abordar de una manera muy sencilla, académica y lo más coherente posible. Bueno, yo los voy a guiar en el cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya entrados en el tema, vamos a ver cómo vamos a diseñar y generar soluciones tecnológicas de videovigilancia que cumplan las regulaciones de ley. Cómo vamos a adquirir conocimientos para luego de tener lo anterior, poder diseñar un plan de mercadeo y ventas en cada una de sus empresas o en sus trabajos como comerciales, que sean soluciones innovadoras para poder siempre estar apoyando la seguridad bancaria y la protección de datos en Colombia. Y finalmente, pues, mejorar la calidad de estos sistemas en Colombia. Entonces aquí vamos a realizar una infografía, una infografía bien importante que nos muestra la radiografía de cómo vamos a poder llevar a cabo la venta consultiva de tecnología de videovigilancia para el mercado bancario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Muy bien. Primero que todo, como ya lo he dicho en varias ocasiones, cómo vamos a cumplir con las regulaciones de ley del mercado bancario de videovigilancia en Colombia. O sea, está muy segmentado, muy bien definido. Hay que saber cuáles son las regulaciones de ley que hay que cumplir con relación a videovigilancia en los bancos en Colombia. ¿Cuáles son? Aquí las podemos apreciar. Son básicamente tres. Circulares normativas 052, 042 y 008 de la Superintendencia Bancaria y Financiera de Colombia, que es el ente que regula, donde básicamente estas tres circulares que estipulan el tiempo mínimo en meses que las entidades bancarias deben conservar los videos de sus oficinas, de sus cajeros automáticos, de sus clientes, asociado con las transacciones que estos realicen, y estas circulares enfatizan en cuáles son las áreas mínimas donde se tiene que tener videovigilancia. Y básicamente esas áreas son áreas donde se trance o donde se lleven a cabo transacciones o donde se mueva dinero en efectivo. Muy bien. La otra gran regulación o ley es el Reglamento Colombiano de Protección de Datos o el Habeas Data financiero. Allí les dejo un link donde podrán revisar al detalle cuál es el Habeas Data financiero. Y bueno, básicamente tiene que ver con que todos nosotros, ustedes y nosotros como usuarios bancarios, tenemos el derecho de que nuestros datos personales sean debidamente custodiados y no sean compartidos de manera ilícita o ilegal, ¿vale? Y la tercera es la protección de datos personales en sistemas de videovigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí básicamente lo que se trata un poco similar a lo anterior, pero es más con el tratamiento de mi fisionomía facial. Es decir, cuando a través de videovigilancia hacemos reconocimiento de rostro
y ese rostro de un usuario o el mío está en una base de datos de una entidad financiera, deben cumplir con estas políticas de protección de datos personales de acuerdo a la Superintendencia de Industria y Comercio para que mi rostro no deambule de sistema en sistema, ¿no? Es un poco la diferencia y un poco eso lo que debemos saber, lo que debemos contemplar. Muy bien, seguimos aquí con otra gran arista que hay que tener en cuenta cuando se está trabajando en temas de videovigilancia para el mercado de la banca en Colombia y más relacionado con ventas, es que tenemos que tener en cuenta, pues, qué pasa con la videovigilancia en los bancos en Colombia, cuáles son sus usos y cuáles son sus antecedentes, es decir, su historia de alguna forma en Colombia, ¿no? Entonces aquí que vamos a ver cómo eran los sistemas de videovigilancia en la década de finales del siglo XX, en la primera década del siglo XXI y en la década en la cual estamos viviendo hoy día. Y algo no menos importante es que tenemos que conocer el mercado en Colombia, el mercado bancario en Colombia. Y allí cómo nos vamos cómo ustedes van a aprenderlo a segmentar, básicamente apoyándose por Asobancaria, que es la agremiadora de de este vertical de mercado. Y la Asobancaria es la entidad encargada de definir los bancos, cómo se definen en cuanto a tamaños, tipos y segmentos, ¿no? Públicos, mixtos, privados, financieras, cooperativas, este tipo de cosas. Y básicamente hacia cuál es el objeto o hacia dónde están encaminados, ¿no? Hay algunos bancos que están eh, cuyo alcance o segmentados hacia la banca personal, otros hacia los agrocréditos, otros hacia la banca empresarial, etcétera, etcétera. Y lógicamente también hay que empezar a hablar de la banca digital. Y ya entraremos a un poquito pensando en un futuro cuál va a ser los retos de la videovigilancia digital del siglo XXI, ¿vale? Y donde podremos adentrarnos en diseñar soluciones tecnológicas futuristas de videovigilancia que cumplan no solo con las regulaciones de ley y que generen valor a los clientes, sino que además de eso sean robustas en temas de protección a temas de ciberseguridad y de protección hacia los usuarios finales. Un poco es anti-hacker y este tipo de cosas que ahora por el uso de las tecnologías digitales a través de los smartphones, tabletas y computadores, los usuarios se ven expuestos a unos riesgos cibernéticos. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad 1? Vamos a adentrarnos en ella y es profundizar un poco en lo de las regulaciones de ley. Aunque ya lo expliqué con detalle, quiero solamente hacer énfasis que aquí están las regulaciones, se pueden consultar a través de la Superintendencia Bancaria y Financiera o a través del Reglamento Colombiano de Protección de Datos y el Reglamento de Protección de Datos o Habeas Data de la Superintendencia de Industria y Comercio. Básicamente aquí les quiero hacer nuevamente un énfasis en que cuando estamos vendiendo soluciones tecnológicas y en particular de videovigilancia para un mercado tan detallado como es la banca en Colombia, definitivamente tenemos que cumplir con las regulaciones de ley, porque si su diseño, su solución no cumple con las regulaciones de ley en cualquier tema, en el tiempo de grabación o en la ubicación de las cámaras en las áreas donde hay atención de servicio al cliente y transaccionabilidad, el diseño primero pues no va a cumplir y segundo su cliente, es decir, su banco se va a ver abordado a posibles sanciones o multas por parte de las entidades regulatorias en Colombia. Entonces, mucho ojo con eso, que hay que tenerlo en cuenta. En la actividad 2 hablábamos de conocer la banca en Colombia, ¿no? Y la videovigilancia, cómo ha evolucionado dentro de los bancos y cuáles han sido sus usos, ¿no? Les decía yo que Asobancaria es la agremiación en Colombia que define el tamaño y la finalidad y los segmentos de los bancos, públicos, mixtos, privados, cooperativas, financieras, banco, todo eso, ¿no? Y su finalidad, banca personal, empresarial, microcrédito, banca de la mujer y demás. Entonces un tip aquí bien importante para cuando vayan a segmentar el mercado, porque ojo, cuando yo estoy apoyando y estoy definiendo planes comerciales de tecnología, no es la misma solución que voy a tratar de diseñar y vender en un banco
no sé, de cobertura nacional y que tiene 500 oficinas y 3.000 cajeros automáticos a un banco o a una entidad financiera cooperativa de cobertura regional o municipal y que tiene 10 oficinas y 2 cajeros automáticos, por hacer un ejemplo muy extremo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces el tip que les doy aquí en color azul, como lo pueden ver en nuestra presentación, es que el tamaño de las entidades bancarias o financieras para este tipo de proyectos se determina por el número de sitios, es decir, por la cantidad de oficinas o sucursales y cajeros automáticos que pueda tener la entidad financiera o banco. Y de acuerdo a eso es que se determinan bancos de gran tamaño o bancos de mediano tamaño o entidades financieras de tamaños realmente muy pequeños. El tip es que lo pueden consultar en la página de web, en el sitio web de la Asobancaria. Muy bien, ahora adentrémonos un poco a cómo ha sido la evolución de la videovigilancia en Colombia. Entonces, los sistemas de videovigilancia en la banca colombiana de finales del siglo XX pues se basaban básicamente en cámaras analógicas con grabadores de cinta de cassette tipo VCR, que era como una evolución del VHS que conocimos hace muchísimos años. No existían regulaciones de ley en términos oficiales de tiempo ni de ubicación de cámaras. Eso quiere decir que para esa época, a finales del siglo XX, cada uno de los bancos definía dónde ubicaba sus cámaras, cuánto tiempo grababan, pues un poco cada uno hacía lo que quería, ¿no? Luego llega el siglo XXI y arranca nuestra primera década, del año 2001 al 2010, como lo podemos apreciar acá. Seguimos con cámaras analógicas, pero ya pasamos a grabar estos videos en unidades de disco duro, como las que utilizamos hoy día en los laptops, y seguíamos sin regulaciones de ley, es decir, los bancos grababan ni con políticas de protección de datos. Los bancos grababan lo que querían, el tiempo que querían, las cámaras se ubicaban donde cada uno de los bancos consideraba necesario y pues cada uno de ellos almacenaba los videos de rostros de sus usuarios y eso sin ningún tipo de regulación, ¿no? Vale. Y llegamos ya a la década del año 2011 al año 2020, que es la que estamos viendo. Ya nacen las cámaras IP, es decir, con tecnología de Internet Protocol, inclusive algunas de ellas con análisis inteligente de video. Seguimos con grabadores digitales en discos duros. Ya todos los sistemas de videovigilancia se integran a través de una red centralizada, es decir, cada una de las oficinas reporta a un sitio central de manera sincrónica. Aparecen las regulaciones de ley en términos oficiales, tanto en tiempos de grabación como en ubicación de cámaras y demás, todas las 3 regulaciones de ley que vimos al principio de nuestro video tutorial, y aparecen las normativas que estamos viviendo hoy día de protección de datos, de temas de ciberseguridad, para protección de anti-hackers, ya pensando en banca digital. Mucho ojo porque ya estamos pensando en banca digital. Aquí vamos a ver un ejemplo realmente muy rápido de lo que se piensa y se cree que puede ser una sucursal bancaria del futuro y realmente pues muy cercana a lo que estamos viendo en la realidad hoy día ya, donde entre otras pues tenemos que garantizar el distanciamiento social, tenemos que garantizar que los cajeros automáticos estén en sitios protegidos. Va a haber un tema de áreas abiertas en las sucursales bancarias, ya no van a ser áreas tan cerradas para permitir que las cámaras de videovigilancia puedan tener mejores panorámicas y analíticas de video, ¿cierto? Sigamos un poco aquí más adelante, que quiero mostrarles algo interesante de lo que tenemos que pensar cuando estamos haciendo este tipo de diseños. Entonces, estábamos viendo el acceso a las sucursales, donde tenemos que tener en cuenta que los usuarios debemos tener unas políticas de tratamiento de detección facial y búsquedas forenses rápidas para determinar qué persona es un VIP o qué persona puede ser un delincuente que ha sido capturado en otras oficinas, ¿correcto? Poder contar personas y hacer inteligencia artificial de estas personas que están entrando a las sucursales financieras para saber si es un cliente VIP, vuelvo y repito, o si es un cliente acérrimo, por ejemplo,
de algún tipo de producto en particular. A nivel de los cajeros automáticos, pues